Vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Fútbol Club Barcelona. Un partido que se resolvió con la victoria del conjunto alemán por 3-1, pero lo decimos así tranquilamente y con calma porque a pesar de esto el conjunto culé se ha clasificado para las semifinales de esta Champions, como podéis ver en el bracket que tenéis debajo justamente de los resultados de ambos partidos, ¿vale? 6 años hacía que el FC Barcelona no se clasificaba a las semifinales, ¿vale? De las Champions, desde 2019. Recordad que en ese momento cayó ante el Liverpool en esa fatídica eliminatoria en Anfield, el famoso gol de córner de Origi a centro de Alexander Arnold. Bueno, una de esas duras remontadas que ha sufrido el FC Barcelona en Champions últimamente, en ese momento el equipo de Ernesto Valverde. Bueno, trágica, el último recuerdo con la afición culé desde que estuvo en semifinales. Me toca a mí. Qué susto me ha dado Ricardo Palazón. Pero agradecemos, evidentemente, a esa raíz que nos acaban de hacer. Gracias, Ricardo, por enviarnos a tu gente. Y sois más que bienvenidos a quedaros porque estamos comentando lo que pasó ayer en esa eliminatoria entre Borussia Dortmund y Fútbol Club Barcelona. Bueno, lo que venía comentando, ¿vale? Que hacía 6 años que el Barça no se clasificaba a semifinales de Champions y el recuerdo que hay es fatídico por la tragedia de Anfield, ¿no? Porque el Fútbol Barcelona ha sufrido muchas eliminaciones, teniendo eliminatoria a priori muy de cara, ¿vale? Y sin embargo, bueno, pues ha acabado cayendo. La de Anfield es de las que más se recuerda, incluso puede la que más. Y bueno, en cualquier caso, hacía ya bastantes años que el Barça no llegaba a esas alturas de competición. Y este año sí que se ha plantado en semifinales. ¿El punto cuál está? En que llega a semifinales, pues seguramente tras dejarnos su peor partido, puede que uno de sus peores partidos de la temporada. Al final, la eliminatoria estaba prácticamente sentenciada. El 4-0 de la ida daba lugar a pensar que el FC Barcelona podía incluso hacer alguna cota rotación. Hubo gente aquí, yo recuerdo la semana pasada, cuando estuvimos aquí el pasado jueves comentando el partido de ida, mucha gente me dijo, el Barça debería hacer una rotación masiva de cara a este partido. Yo ya comenté que una rotación masiva no iba a haber bajo ningún concepto, que el Barça no se podía relajar porque la Champions es muy traicionera, que iba a haber como mucho 1 o 2 rotaciones. Fueron las que hubieron, eso sí, me sorprendió la de Pedri personalmente. Y bueno, creo que es un buen partido para poner en contexto lo que es esta competición y por qué es la competición no necesariamente más justa, pero sí la que demuestra todas las carencias y todas las virtudes de prácticamente todos los equipos. Al final, el Barça perdió ayer por bastantes motivos, yo os diría, por bastantes motivos, pero sobre todo la malísima imagen que deja ayer el FC Barcelona viene, en mi opinión, condicionada por una pasividad en el encuentro y una sensación de relajación debida al resultado de ida. Yo no creo, sinceramente, que el FC Barcelona vaya a bajar muchísimo su nivel por el partido de ayer. A mí no me parece, dentro del análisis de, oye, el Barça vuelve a estar realmente mal, o eso es un accidente, a mí sinceramente me parece más un accidente que un golpe de realidad. Que esa es la parte de la pregunta que la gente se está haciendo. A mí sinceramente me parece un partido más bien aislado que el hecho de decir, madre mía, qué mal está el Barça. A mí esa situación no me parece similar a la del noviembre pasado, donde el Barça perdió muchos partidos, perdió el liderato de la Liga Española. Bueno, ya sabéis que el Barça tuvo ese mal tramo en noviembre y diciembre. Yo no creo que lo del Barça sea tan duro en este caso, pero por una sencilla razón, es que el Barça ganó 4-0 el partido de ida. Hace una semana estábamos aquí diciendo que el resultado del Barça, es verdad que podía ser un poco endiosado de más, que tampoco es que el Barça ante el Borussia Dortmund en la ida hiciese su mejor partido, pero dijimos que la actuación del Barça a nivel coral había sido de notable alto. Dimos las notas a los jugadores del Barça y las notas eran altísimas de prácticamente todo el once titular. Realmente hablamos de un muy buen Barça en la ida. Ahora, por un grandísimo tropiezo en la vuelta, yo no creo que podamos decir que el Barça está en una crisis, ni mucho menos. A mí me parece un accidente más que un golpe de realidad. Ahora bien, sí que es un partido que te hace sentir que no eres el equipo a veces tan intocable que parecías por momentos. Y esto se encuentra con mucho paralelismo respecto a lo que le pasó al Paris Saint-Germain también. Pero realmente, aquí yo creo que el punto está en que
el Fútbol Club Barcelona mostró ayer ciertas debilidades que sus rivales tienen que ser conscientes de cómo poder hacer para meterle en mano de cara a esas semifinales, por ejemplo, ya sea Bayern o ya sea Inter. Saludos ya por aquí por el chat al bueno de Pablacu. ¿Qué tal, Pablacu? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que nos decía, buenas, ¿cómo estabas? Por momentos confié en el Dortmund. Esa es otra pregunta que yo también os quería hacer. ¿Pensaste por un momento que el Barça podía caerse realmente de la Champions? Se quedaron a 2 goles el Dortmund. Realmente no es que estuviesen tan cerca de pasar. De hecho, cerca de pasar no estuvieron en ningún momento, pero a lo mejor por sensaciones hubo un momento que el susto en el cuerpo se metió de forma evidente, ¿no? Y también se pasaba por aquí Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nos decía, a la Madrid. Yo creo, Mendoza, te diré que con que lo digas una vez nos queda claro el mensaje. Y me parece muy bien que siga por el chat. Hoy es día de remontada, por supuesto. Sin spamear, porfa, eso sí. Pablacu también nos decía, imagínate que en la ida ganas 2-0 y ayer con el primero te tambalean las piernas. Claro, Pablacu, es que ahí es un poco lo que yo decía al principio. Creo que el Fútbol Club Barcelona salió muy relajado al partido debido a que el resultado de la ida fue enormemente condicionante. O sea, al final la sensación que había tras el partido de ida, y lo comentamos aquí, es que el Barça ya era equipo de semifinales. Creo que es la sensación que teníamos todos, que las eliminatorias estaban revueltas. Y como digo, mucha gente creo que opinabais que el Barça tenía que rotar varios jugadores en este partido de vuelta. Porque la sensación era de que ya estaba todo decidido. Y al final... creo que este Fútbol Club Barcelona está muy condicionado por su estilo de juego y por cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Ahora ampliar esto un poco más. Antes leo por aquí a Raulín que dice, si se hubieran puesto un gol, habrían sufrido de lo lindo, pero con esa brecha de 2 goles es importante. Claro, yo estoy también un poco ahí, ¿no? De que realmente el Borussia Dortmund no estuvo cerca de pasar la eliminatoria, ¿vale? Yo creo que el Dortmund no estuvo cerca de pasar la eliminatoria. Lo que sí metió es claramente miedo en el cuerpo. Yo no creo que ayer haya nadie del Barça que cuando el Nonu marcó el tercero, o cuando estaba el partido 2-0 al inicio de la segunda parte, yo estoy convencido que cualquier persona que sea del FC Barcelona anoche dijo, recuerdos del pasado, recuerdos de Roma, recuerdos de Anfield, recuerdos de eliminatorias donde, bueno, no llegas ni a competir porque el equipo tiene una zozobra importante, ¿no? En goleadas como las que te hace la Juve en su día, como las que te hace el Bayern, ¿no? Yo creo que eso ayer pasó por la cabeza de los aficionados culés, sinceramente. El hecho de que, oye, que el Barça ya sabe lo que es pegarse trastazos importantes en Europa. Sí, para al final del programa lo comentamos, lo de Antoine. A lo que voy es, creo que ayer hubo imágenes de eso, de eliminatorias pasadas donde el Barça había pecheado fuerte en la Champions. El punto está en que, lo primero, la mayoría de la plantilla actual del Barça no estaba en esas caídas tan importantes, realmente. La mayoría de los jugadores son chicos muy jóvenes o son fichajes hechos hace 1, 2, 3 años. Realmente del 11 titular de ayer, ¿cuántos jugadores estaban en las debacles del Barça? Pues estaba Frenkie de Jong, estaba Ronald Araujo y sinceramente ya está. El resto de los jugadores son canteranos, incluso más jóvenes, o son fichajes, ¿no? Por lo tanto, realmente ayer el 11 titular del Barça no había tantos jugadores que tuviesen los grandes recuerdos de madre mía, que esto al Barça ya le ha pasado, ¿no? Que ya el Barça le ha liado parda en ediciones de hace años. Y eso creo que ayuda. Y le he ido comentando a lo largo de toda esta Champions, que el Barça ya no se sentía tan débil en escenarios de inferioridad, porque el equipo no tenía esa fragilidad mental de que si recibía un golpe tenía la sensación de que la iban a liar. Pero creo que el aficionado culé, ¿no? Que sí que ha vivido todo esto, sí que creo que él evidentemente anoche lo tenía presente. Creo que fue una sensación más de nerviosismo y más de decir, ojo que esto estaba muy controlado, que no se nos vaya, que realmente el Dortmund tener muchas opciones, porque al final, ahora vamos a comentar el partido y lo que ocurrió, pero el Dortmund, que ayer es muy superior al Barça, le mete un baño de realidad y, vamos, futbolístico por muchos momentos del partido, y pese a eso, es un 3-1 y el Dortmund se quedó a 2 goles. ¿A qué me refiero? A que si uno de los mejores Dortmund de la temporada, contra posiblemente el peor Barça, aún así tampoco estuvo tan cerca de pasar, realmente la eliminatoria no peligró tanto. Yo creo que la eliminatoria del Barça y su pase a semi realmente no es tan problemática. Ahora bien, aquí lo que sí es una realidad
es que el FC Barcelona ayer no salió a competir el partido. Y este FC Barcelona, si algo lo hemos alabado a lo largo de esta temporada, es por, lo primero, correr más que el resto. Lo segundo, echarle más ganas que el resto. Y 3, creerse que son los mejores. Ayer el Barça no corrió más. Ayer el Barça se relajó hasta un punto de que parecía que todo estaba hecho. Y sobre todo, había jugadores que ayer, honestamente, se fumaron el partido. Y esto es una realidad. Y luego daremos notas, a los mejores y a los peores. Pero ayer hubo jugadores del Barça que se fumaron el partido. Y eso a mí me parece evidente. Y jugadores que son de los mejores jugadores del equipo esa temporada. Y ayer decidieron, bueno, pues no aparecer, digamos, en el contexto del partido, haciendo lo que se les pedía. En base a eso, ¿vale? Yo creo que es un buen golpe el que recibe el FC Barcelona de cara a, oye, saber que si tú no te exprimes al 100%, el Barça no va a ganar absolutamente nada. Porque hay que ser sinceros. Este FC Barcelona, que por grandes momentos ha parecido la gran máquina del fútbol europeo, el equipo en que mejor momento estaba, el equipo más divertido, el equipo más imparable, todo esto de este Barça lo hemos dicho este año. La gran realidad es que el Barça no puede ser eso si el equipo no da su mejor versión. ¿A qué me refiero? Un Barça al 80% no le da. Incluso al 90% tampoco. El Barça que demuestra el fútbol más eficaz de Europa este año es el Barça que presiona muy arriba, que la presión transferida es excelente, que a nivel posicional todos los jugadores están en su sitio y saben lo que tienen que hacer, la línea defensiva que mejor se coordina para tirar el fuera de juego. Todo eso es el mejor FC Barcelona. En cuanto dejas de hacer algo de esto, el Barça es un equipo que tiene sus carencias. Y bastantes. Y creo que ayer el Borussia Dortmund se las expuso realmente bien. Ayer el Barça no presionó bien en ningún momento en el partido. El Dortmund cambió de esquema, sacó esa línea de 5 y el FC Barcelona o no supo cómo presionar o hay jugadores que no quisieron hacer ese esfuerzo extra. Realmente el Dortmund por banda izquierda pudo salir casi siempre durante el partido. Entre Bensebaini y Svensson siempre había un jugador libre para poder salir. Otra cosa es que luego cuando el balón pasase ya a lo de arriba, a lo de Adeyemi principalmente, Adeyemi volviese a hacer un partido muy flojito y ciertamente desesperante. La eliminatoria de Adeyemi no ha sido la mejor precisamente. Pero el Dortmund ayer salía fácil. El centro del campo del Dortmund ayer estaba compuesto por dos futbolistas, por Enmecha y por Pascal Gross. Y a pesar de tener a priori esa inferioridad numérica en el centro del campo, Pascal Gross tuvo un partido muy cómodo en el día de ayer. Pascal Gross aparecía al lado de los centrales para sacar la pelota, podía conducir con mucha tranquilidad y luego también pudo aparecer en área rival en muchas ocasiones. De hecho, es el que fuerza el penalti del 1-0 porque estaba libre por el campo, no tenía una marca, muchas veces estaba sin presionar y eso evidentemente también es culpa del centro del campo del FC Barcelona, que tú a priori piensas, oye, De Jong, Gavi más Fermín hay superioridad numérica. Y la realidad es que no hubo esa sensación de que el Barça tuviese un centro del campo una pieza más que el rival. Y luego, evidentemente, el equipo también estuvo peor en el retorno defensivo. Yo no sé si os disteis cuenta la cantidad de veces que Frenkie de Jong tuvo que dar indicaciones a los 4 de arriba de que bajasen más y de que replegasen. Pero Frenkie de Jong echó broncas continuas en el día de ayer y, por ejemplo, echó broncas a Rafinha. Que a mí es una cosa que me sorprende. De Rafinha siempre hemos hablado que es el jugador perfecto para este Barça, el jugador que mejor hace relucir el estilo de Hansi Flick, porque es un jugador que más allá de su acierto de cara a portería, de su potencia, de su verticalidad y de su talento a nivel general, es un jugador que en las ayudas defensivas, que en la presión, es un jugador que entiende perfecto lo que el conjunto culé le pide. Y sin embargo ayer Frenkie de Jong le mete 3-4 broncas durante el partido de, oye, no estás tirando el desmarque, oye, no estás bajando a ayudar a defender, en fin. Todo esto ocurrió en el día de ayer. Y digo Rafinha porque es el ejemplo más claro o el ejemplo que a priori la gente no se esperaba. Pero ya de Lamine ni hablemos. Lamine es uno de los que claramente ayer se fuma el partido, por ejemplo, y ni quiso ni le apeteció. Es la realidad. En fin, al final el Barça hizo muchas cosas mal ayer, más allá del nivel individual de unos y de otros, ¿no? Pero al final, el Borussia Dortmund creo que hizo lo que tenía que hacer, que fue desde el minuto 1
salir a, oye, vamos a empujar, vamos a salir a marcar el primer gol cuanto antes mejor, vamos a salir en poner aprietos al equipo rival porque tenemos una renta muy grande en contra y por lo tanto tenemos que salir a apretar desde el minuto 1. Y el Dortmund lo hizo realmente bien en este sentido. Yo no creo que al Borussia Dortmund tengamos que reprocharle nada en el día de ayer dentro de sus carencias, ¿no? Pues de que al final Adeyemi está como está, no ha hecho una buena eliminatoria, que Maximilian Bayer, a mí ayer me gustó, fue todo intención, pero luego en metros finales no fue decisivo, que Sabitzer, que es un jugador importantísimo, está lesionado, no sé, que Slotterbeck también es un jugador importantísimo y tampoco estaba en el día de ayer. Bueno, dentro de las limitaciones que el Dortmund tenía y dentro de que la eliminatoria iba un 4-0 en su contra, creo que ayer es un equipo al que tiene muy poco que reprochar. Luego hablaremos de Guirassy, que es evidentemente el gran nombre, pero bueno, creo que el Dortmund explotó bien las armas que tenía. Luego los cambios, por ejemplo, Duran Mill me encantó cuando entró, creo que estuvo honestamente excelente. Bueno, yo creo que compitió como mejor pudo y compitiendo como mejor pudo, oye, sometió al Barça y le metió un baño de juego durante muchos tramos, tanto de la primera como de la segunda parte realmente. Entonces, dentro de que evidentemente el Barça es mejor equipo y tiene mejores jugadores y por eso en el cómputo general ha pasado, yo supongo y quiero pensar, y no sé si estáis de acuerdo o no, pero quiero pensar de que el hecho de que el Barça ayer no presione bien, ayer decida correr menos que otros días y decide hacer menos ayudas defensivas, ¿no? Y que en general el equipo no esté metido en el partido, porque es que el Barça, tuviste ya desde el minuto 1 de partido, minuto 2, ves el partido y dices, el Barça no ha salido metido en el partido. Es la realidad, los jugadores no estaban concentrados, salieron a verlas venir, y eso en el Barça no es habitual. Yo quiero pensar que eso en el día más importante, no va a pasar. En la ida de semifinales contra Inter o Bayern, yo entiendo que el Barça no va a salir con la pasividad de ayer, sino que se va a parecer mucho más a lo de la ida contra el Borussia Dortmund. No digo de que van a ganar 4-0. De hecho, sea cual sea el rival, el Barça no va a meter un 4-0 en la ida, porque te estás enfrentando ante los mejores equipos de Europa, ¿no? Sobre todo el Inter de Milán, me parece un equipo que no te va a conceder tanto. Esto me parece evidente. Ahora bien, creo que el Barça va a salir a hacer su mejor partido. Por eso a mí lo de ayer no me parece tan preocupante. Yo no veo que ayer lo del Barça fuese una debacle, no creo que fuese una cosa de decir, madre mía, qué mal equipo, están horribles. Sinceramente no lo creo, ahora bien, yo saco dos conclusiones aquí. Es verdad que las dos conclusiones que saco están basadas en las únicas dos rotaciones que hizo Flick ayer. Porque por aquí, Raulín decía, ten en cuenta que hasta hubo rotaciones. Eso es un partido decisivo, Flick no lo hace en la vida. Pero bueno, Laurín, solamente hubo dos rotaciones. Solamente hubo dos. Realmente no es que el equipo rotase tanto. O sea, hay que tener en cuenta de que lo de Gerard Martín o lo de Fermín no lo puedo contar como rotaciones porque Olmo venía lesionado y porque Alejandro Valde se acaba de lesionar. Entonces lo de Valde o lo de Olmo no lo podemos contar como rotaciones. Si contamos con rotaciones, lo de Íñigo y lo de Pedri, que a mí me parecen las dos noticias más negativas del día de ayer. Insisto, más que el resultado, más que el hecho de que el equipo no le dio ni para competir, y más de que el Barça no quiso, las dos peores noticias del Barça ayer, las dos grandes conclusiones que yo saco realmente son, la primera, la de Ronald Araujo. El partido de Ronald Araujo es seriamente preocupante por un sencillo motivo. Aquí hemos hablado muchas veces de que Cubarsí, Íñigo y Araujo no es que uno sea mejor que otro o no es que el otro sea mejor que el uno dentro de esos tres. Simplemente son tres centrales distintos entre ellos, los cuales cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Básicamente. Y para lo que el Barça quería hacer con Hansi Flick, lo más lógico es que Cubarsí y que Íñigo fuesen los titulares. Por eso Araujo es habitualmente suplente cuando todos están sanos. Simplemente porque Cubarsí e Íñigo son centrales que, tirando la línea del fuera de juego, están realmente bien. Íñigo Martínez es un jugador que, al igual que Araujo, en el balón parado defensivo es muy bueno y en el ofensivo también. Cubarsí es un central con una salida de balón impecable. Bueno, en fin, tienen ciertas cualidades que nos hacen pensar que el Cubarsí más Íñigo Martínez son la mejor pareja posible, ¿no? Para el FC Barcelona. Pero no porque Araujo estuviese a un mal nivel. Ayer el partido de Araujo,
a mí me deja muy frío, sobre todo porque expone, lo primero, sus defectos al 100%, y sobre todo ciertas virtudes que sabemos que Araujo tiene son las que no se expusieron. O sea, Araujo muchas veces, si le presionan en salida de balón y el uruguayo se equivoca, ¿no? O no da un buen pase y demás, diremos, oye, es que es algo que asumimos, es que es algo donde no es un especialista, donde no es Cubarsí, donde no es Íñigo. Es algo que creo que podemos entender, ¿no? Creo que esto lo podemos entender. Ahora bien, tú de Araujo no te esperas que le gane la espalda con tanta facilidad, no te esperas un mal despeje defendiendo el punto de penalti, no esperas que cometa un error en un momento decisivo que le pueda cambiar una eliminatoria. Tú eso de Araujo en teoría no te lo esperas, y sin embargo ayer pasó. Como ya pasó el año pasado ante el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Un error puntual en un partido cualquiera lo tiene el mejor jugador del mundo. Lo ha tenido Messi, lo ha tenido Cristiano, y a nivel de centrales lo ha tenido Piqué, lo ha tenido Ramos, lo ha tenido quien queráis, básicamente. El tema de Ronald Araujo es que ayer es un partido donde él debería haber sido el líder, debería haber sido el Kaiser de la defensa, y debería haberse puesto todas esas virtudes que Araujo tiene. Y sin embargo, Araujo sale retratado del partido, y el que sale como líder, y el que sale, pues uno de los pocos que ayer no colapsó, es Pau Cubarsí. Esto en parte también habla bien de Pau Cubarsí, ¿eh? Cuando vemos las notas, creo que Cubarsí se va a llevar, de las pocas notas positivas que va a haber, Cubarsí se va a llevar una de ellas. Ahora bien, que Cubarsí es un central digno de época, creo que es algo que más o menos sabemos o intuimos. Pero no podemos intuir que Araujo muestre tantas debilidades en un partido tan importante. Y a mí por eso lo de Araujo ayer me deja realmente frío. Por aquí Raulín decía, yo creo que con Araujo se suman dos cosas: su bajo nivel físico y mental, y por otro lado que no se termina de adaptar a la forma de jugar que Flick quiere. Bueno, la segunda, Raulín, estoy de acuerdo contigo y es evidente. Y la primera, su bajo nivel físico honestamente no lo sé, porque su nivel físico no sé hasta qué punto ahora mismo es bueno o malo. Y luego a nivel mental, yo creo que es verdad que es un central que ha tenido ciertos errores, o sobre todo ha sido muy cuestionado. Más que errores como tal, ha sido muy cuestionado. Y creo que hay gente que piensa que es peor de lo que realmente es. Y en ese sentido, entiendo que es un jugador que está ciertamente expuesto. Eso sí que te lo compro. Ahora bien, es que hemos visto partidos de Ronald Araujo este año, de hecho, ya habiendo perdido el puesto como titular, porque este año está claro que Araujo no es titular. Araujo nos ha dejado buenas actuaciones, se ha impuesto en el punto de penalti. Claro, si hay partidos en los que ha estado muy condicionado él y ha hecho grandes actuaciones saliendo del banquillo cuando el Barça lo ha necesitado, claro, que ayer deje esta imagen es sorprendente, porque no es que Araujo lleve sin jugar 3 meses y de repente tenga que salir de urgencia. ¿Qué dices? A ver cómo está a nivel físico y sobre todo a nivel mental, cómo le puede suponer este reto. Es que ya hemos visto un Araujo adaptado a ser el tercer central y teniendo que jugar estos partidos para darle descanso a alguno, o porque dentro del punto de penalti es un jugador diferencial en lo defensivo. Y sin embargo ayer ocurre todo lo contrario. Por eso a mí me llama la atención. Más allá de que eso de que no se termina de adaptar tanto como Cubarsí o como Íñigo, vamos, me parece clarísimo. Y luego para mí la segunda peor noticia es evidente lo de Pedri. Que claro, aquí Raulín también lo decía por el chat, que como dice Giorgio, Raulín está dando cátedra totalmente, porque aquí Raulín lo decía. Pero Pedri es probablemente el jugador más regular por nivel y juego del Fútbol Club Barcelona. Ayer, es verdad que luego el Barça con Pedri también sufrió, pero casi por un contexto general de partido. Pero es verdad que ayer la sensación de que no estaba Pedri jugando no pudo ser más visible. O sea, desde el minuto 5 o 10 de partido, todos estuvimos pensando ayer, madre mía, cómo se nota que Pedri no está. Y eso habla bien de Pedri, es lo que he dicho antes un poco con Cubarsí y Araujo, que Araujo ayer estuviese tan mal, bueno, habla algo bueno de Cubarsí. Seguramente esto que vamos a decir ahora habla bien de Pedri, pero claro, también expone al 100% un gran problema que tiene el FC Barcelona, que es que sin Pedri al Barça le falta mucha dosis de centrocampismo, pero mucha dosis de centrocampismo, y esto
Hay mucha gente que por momentos lo ha comprado durante la temporada. La gente que decía, bueno, pero es que este Barça es de sus extremos. Es el Barça de Lamine y de Rafinha. Es el Barça que los diferenciales tienen que ser ellos y el resto acompañantes. Y yo siempre lo he dicho. Es mentira. Igual que la gente que vendió que en la Eurocopa España era una selección de Nico y de Lamine. No, Nico y Lamine son los jugadores resolutivos. Son los diferenciales. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que la selección juegue al estilo que ellos quieran marcar. Y eso es mentira. La selección en la Eurocopa muchas veces juega al ritmo que Rodri quería marcar y que Fabián quería marcar. Y luego ya Nico y Lamine eran los talentosos, los diferenciales, junto con Dani Olmo, ¿no? Los que te hacían ganar el partido. Pero los que te hacían controlarlo y hacer que España jugase como quería jugar, no eran Lamine y Nico. Y en España pasa lo mismo con Lamine y Rafinha. El Barça, cuanto más cómodo se siente, es el Barça que presiona alto, el Barça que sus centrocampistas pueden recuperar rápido el balón y con una colocación perfecta. Y en eso, Frenkie de Jong y Pedri son muy importantes. Y ayer, Frenkie de Jong estaba solo. Yo no creo que el partido de Gavi o de Fermín fuese malísimo en lo individual. No creo que ellos fuesen terribles, pero fueron terribles para el colectivo. Ayer Fermín y Gavi restaron a lo que el Barça quiere hacer. Y eso habla de que no hay ningún jugador como Pedri dentro de este FC Barcelona. Que creo que es algo que sabemos ya. Pero una cosa es saberlo, que lo sabíamos, y otra cosa es que quede tan evidenciado como quedó en el día de ayer. Ayer Frenkie de Jong jugó solo, ayer Frenkie de Jong miraba y no tenía un socio, es que no lo tenía, entre que Lamine y Rafinha se fumaron el partido, y entre que a su lado Gavi y Fermín no ofrecían absolutamente nada, Frenkie estaba solo en el día de ayer. Y cuando entran Pedri y Frenkie juntos, el Barça se acerca a lo que Flick quiere. Por eso de que el Barça es de sus extremos y no de su centrocampista, no puedo estar más en desacuerdo. Este Barça depende mucho de sus centrocampistas. Y por eso en el eterno debate de, es que Fermín ahora mismo está jugando bien, tiene que ser más titular que Olmo, yo es algo que no puedo comprarlo jamás. O no al menos yo con mi idea de fútbol que tengo y viendo los partidos del Barça. Yo no digo que Fermín sea un mal futbolista. Digo que el mejor Barça posible no es con Fermín en el campo. Este Barça, cuanto más centrocampismo tiene en sus centrocampistas, mejor juega. Y eso pasa porque sean Frenkie, Pedri y Dani Olmo. Porque Dani Olmo ayuda también a Frenkie de Jong y a Pedri a esa dosis de centrocampismo. Cosa que Fermín no hace. El Barça sin Dani Olmo y con Fermín, vemos que es un equipo muchas veces más vertical. Vemos que es un equipo que tiene más capacidad de llegada. Pero no por eso el Barça ataca mejor ni controla más lo que pasa. Y Hansi Flick habitualmente controla lo que pasa. Y eso no significa tener un 80% de posesión. Significa que el Barça puede efectuar su plan. Y el plan del Barça se efectúa más fácil con Dani Olmo. Y sobre todo, y de forma más evidente, con Pedri al lado de Frenkie de Jong en el doble medio centro. Ayer Pedri no estaba por esas rotaciones que veníamos comentando, que fueron pocas, pero esas dos que fueron diferenciales para entender por qué el Barça colapsó en muchos momentos del día de ayer. Así que para mí la noticia realmente negativa no es que el Barça pierda un partido, no es que el Barça se desconectase ayer, que se desconectó realmente, muchos jugadores no salieron ni a jugar. Más allá de esto, ¿vale? Más allá de esto, la gran noticia negativa es que el Barça rotó dos piezas y cómo se notaron esas dos piezas que rotó. Y claro, a mí la de Pedri ya la sabíamos, pero ayer lo evidencias al 150% y la de Íñigo, sabiendo todos que es el líder de la zaga, yo no esperaba que Araujo y Cubarsí sufriesen tanto como sufrieron ayer, principalmente el tema de Araujo, porque yo a Cubarsí no lo vi mal. Que enfrente tenías un Guirassy que evidentemente te marcó 3 goles, que todo lo que falló en la ida, porque recordad que en la ida hablamos de Guirassy para mal, que falló ocasiones claras, principalmente una que era una volea fácil. Ayer de repente Guirassy te enchufó 3 goles como 3 soles y parecía el mejor 9 del mundo. También es verdad. Pero es que yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, Guirassy puede estar ayer muy bien, ser claramente el MVP, que creo que en eso no tenemos ninguna duda a nadie.
Y eso no quita que evidentemente el Barça jugase mal, que Araujo estuviese mal, que la defensa por el momento estuviese agua y que el equipo estuviese roto a nivel general. Entonces, es lo que digo, el Dortmund puede tener mejor o peor día. Ayer tuvo un día realmente bueno, pero la realidad es que el Barça es mejor equipo tanto en lo individual como en lo colectivo, y así lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Esa es la reflexión que yo hago del partido, básicamente, ¿no? Ya por aquí, leo por el chat. A ver, cositas que decía Adam. Cuando Íñigo Martínez no juega, la defensa se cae. Dice, hombre, es el líder indiscutible de la defensa, está claro. También decía que Koundé la lió varias veces ayer también. Sí, totalmente cierto. Y decía Raulín, Frenkie parecía desbordado ayer. Es que Raulín, es que estuvo desbordado. No lo pareció, lo estuvo, básicamente. Pero es que para mí eso no fue culpa de Frenkie, que ahí es donde está el problema, ¿no? Que Frenkie ayer estuviese desbordado, no fue culpa de Frenkie. Claro, entonces eso habla ya de un problema colectivo y de lo que necesita el conjunto culé, más que de si alguien está mal o si alguien está bien. Porque, insisto, yo al Frenkie, Gavi, Fermín, yo no los vi mal ayer individualmente. Más allá de alguna pérdida, que sí que hubo, ¿vale? Son pérdidas, yo creo que por el nerviosismo del contexto y por el que el Barça estaba sufriendo. Frenkie ya tiene 2 pérdidas, que si el Barça no sufre, Frenkie no las tiene, es la realidad. Pero no porque creo que Frenkie estuviese mal, insisto, ni creo que Gavi ni Fermín tuviesen un partido horrible. No es un partido como para decir, madre mía, no pueden ser titulares nunca. No, simplemente no ayudan nada en lo que el Barça necesitaba en el día de ayer. Ahí es donde está el punto, ¿no? Y es lo que dice Raulín, aunque vi bien el holandés, pero como dice, daba la sensación de estar solo, ¿no? Entre comillas. Bueno, como estamos hablando ya de muchos nombres individuales y del partido, es que no creo que haya más que comentar. Bueno, del Dortmund ya veis las estrellas, ¿no? Realmente lo de Guirassy fue, bueno, marca 3 goles, poco debate. El partido de Pascal Gross me parece una barbaridad. Se notó que en la ida no estaba, por cierto. Sí estuvo ayer y él es un jugador, bueno, es un jugador que ha hecho una carrera de culto en la Premier League. Ahora ya es que es muy veterano, pero a sus 30 y... no sé qué edad tendrá, 33, 34 tiene ya. Pascal Gross, supongo. Sigue siendo un jugador importantísimo para este Borussia Dortmund. Y luego, insisto, creo que el Barça lo pasó muy mal por el costado izquierdo con Bensebaini, con el Benson y con Duranville también cuando entró. He puesto ahí el Benson como una de las estrellas porque me gustó, pero bueno, esos fueron de los más destacados. Del Dortmund para mal, a ver, Bensebaini se marcó ese gol en propia, que es evidente que es un mal despeje y que es un error. Y si no hubiese sido por el gol en propia, lo hubiese puesto en una de las estrellas, porque creo que el partido de Bensebaini fue realmente positivo quitando el gol en propia. Mira, Sule también me gustó bastante. Me gustó algo menos la banda derecha con Jan Couto, que sí que estiró mucho al equipo, pero luego en metros finales no estuvo todo acertado, el ex del Girona. Y Beyer sí que me gustó, sobre todo con mucha intención, pero es verdad que es un jugador que me parece más bien un segunda punta, un acompañante al 9 que un extremo como tal. Y bueno, esos desmarques al espacio no los puede aprovechar tanto como si los aprovecharía pues un Adeyemi, un Duranville o un Bino Gittens, que por cierto, Brandt y Bino Gittens fueron los últimos cambios del Dortmund. Me sorprendió no solo que no fuesen titulares, sino sobre todo que no entrasen antes al partido. O sea, fueron los últimos cambios, Bino Gittens y Brandt. Y es verdad que cuando entraron no es que no estuvieron demasiado bien tampoco, pero bueno, me sorprendió. Bueno, vamos a las notas del Barça, si os parece bien, ya para finalizar lo del partido, porque creo que ya está más o menos todo hablado, ¿no? Si os parece bien, vamos a las notas. Y bueno, a nadie se le escapa que las notas, a ver, positivas no van a ser, ¿vale? Venimos de una semana pasada donde las del Madrid fueron todas horribles y las del Barça fueron todas muy buenas. A ver si esta semana van a ser al revés. Que las del Barça sean todas muy malas, dentro de lo que cabe, bueno, pues no es un drama porque el Barça ha pasado igual. Para que el Madrid pase esta noche, vamos a necesitar que las notas sean muy altas cuando hablemos del partido mañana. Así que yo por mí, ojalá sea al revés que la semana pasada, ¿no? Así que bueno, vamos ya con esas notas. Y vamos a empezar con Szczęsny, que ya de inicio me parece una nota complicada. Por cierto, quiero leeros por el chat en este caso, ¿vale? Porque también quiero que me ayudéis con el tema de las notas, que nos gustó más, que nos gustó menos y demás, ¿vale? Antes de eso, leo aquí a mi panita Sergio Olo, que aquí está, se pasa, y dice: para mí Fermín, dentro de su papel, le está dando mucho movimiento al Barça en ataque. El problema es que cuando no está Pedri necesita jugadores que den esa tranquilidad y equilibrio al centro del campo. Pero estando Pedri, no me extraña nada que Flick apueste por Fermín en muchos partidos clave antes que por Olmo. Pues yo creo, Sergio, que si Dani Olmo está al 100%,
Dani Olmo juega antes que Fermín, absolutamente siempre, porque creo que el Barça con Olmo se siente más cómodo. O creo que Flick y Pedri se sienten más cómodos con Olmo que con Fermín. Y ya es por lo que digo siempre. Fermín es un jugador que, aunque sea centrocampista de facto, realmente juega para atacar. Y sin embargo, Dani Olmo es un jugador que, más allá de que también sea un mediapunta, ¿no? Con objetivo de jugar en 3/4 de campo rival, te aporta dosis de centrocampismo. Y yo creo que el Barça, con más centrocampismo, se siente más cómodo. Yo no hablo de quién está mejor, de quién es mejor. No hablo de nada de eso. Hablo de lo que el Barça pide, principalmente. Y eso no quita que Fermín no sea un jugador útil, porque hemos visto a Fermín que cuando el Barça ha pedido ser un poquito más vertical y sobre todo acompañar bien a Lewandowski ocupando área, ahí Fermín sí que ha aportado mucho. Así que creo que depende un poco del contexto, pero creo que el contexto habitualmente, Sergio, ayuda más a que sea Olmo media punta que Fermín, la verdad. Dice, llego tarde pero te estaba escuchando en el coche. Ahí está, Sergio aportando. Bueno, la gente ahí saludando, tal. Bueno, gente, la nota del Barça, ¿vale? Que con esto cerramos el partido. Y ayudadme porque tengo dudas en muchas. De hecho, tengo dudas ya en la primera, que es el tema de Szczęsny bajo palos. A ver, Szczęsny ayer tiene que parar bastante. No creo que haga ninguna parada absolutamente descomunal, ¿vale? Esta típica parada salvadora que sin esa parada no se entendería el partido. No creo que deje ninguna parada de esas brutales. Sí que deja buenas intervenciones. Pero claro, hay que sumar que el primer gol del Dortmund es una aliada de Szczęsny espectacular. Más allá de que el Barça ya estuviese sufriendo, que lo estaba, no deja de ser un penalti de Szczęsny por salir tarde, que nos recordó un poco al Szczęsny de los 5 primeros partidos y no al Szczęsny de los últimos 2 meses, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, claro, ¿qué nota le ponemos a un portero? Que paró bastante, en la realidad, pero que el primer gol fue culpa suya realmente. Tengo muchas dudas. Aquí Balaku dice 7,5. Vamos, ni de coña le clavo yo un 7,5 a Szczęsny por este partido. 7,5 es lo que le pusimos a Courtois en la ida contra el Arsenal, para ponernos una idea. Y Courtois sí que deja parada salvadora realmente, Claro, es que si aquí llega Balaku y me dice 7,5, Alonso me dice 6,5 y Sergio Alonso me dice 3. A ver, yo creo... A ver, vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Yo creo que ni notas tan altas tampoco, y un 3 me parece demasiado cruel. Yo os iba a preguntar si le suspendíais o no a Szczęsny. Mi pregunta era esa: ¿Szczęsny suspenso o Szczęsny aprobado? Claro, Giorgio no vio el partido, no puedo opinar, realmente. Sergio, saludos sin vergüenza, dice por aquí Pablaku. Bueno, a los que lo visteis. Bueno, Sergio sé que lo vio porque lo tuvo que comentar ayer en el 11 ideal. A mí un 3 me parece cruel, Sergio, porque es verdad que Szczęsny comete un error, que es un gol. Pero es que no creo que sea culpa suya el contexto del partido. La verdad. Un error, hombre, un error grave, Sergio, que al final es el del penalti. No creo que tuviese increíbles errores más allá de eso. Si para mí la duda es si aprobarlo o no. Quizá por ser el autor del primer error, el más grave realmente del partido, le puedo poner un 4,5. El gol de córner es también un error suyo. A mí no me parece un error suyo como tal, la verdad. No me parece un error suyo como tal, sinceramente. Lo puedo dejar en un 4. Lo de Szczęsny ayer, la verdad. Es que a mí me cuesta probarlo también, Sinceramente, chicos. Aquí Raúl le ponía un 5. A mí es que me cuesta probarlo por el contexto general del partido. No hizo ninguna parada increíble. Dice aquí Raúl, tuvo 2 paradas buenas. Creo que dejó alguna que otra parada buena, pero tampoco diferencial, ¿no? Yo le ponía un 4 a Szczęsny, la verdad. No lo apruebo. A lo mejor estoy siendo muy crítico, pero no sé, me sale ser crítico. También os digo, si a Szczęsny le hemos puesto un 4, ¿qué nota le ponemos a Koundé? Porque claro, Szczęsny, algún error individual, lo hemos comentado. Podemos debatir si en el gol de córner tiene más culpa o menos. Para mí no tanta.
En cualquier caso, Koundé es uno de esos jugadores que ayer te condiciona el partido entero para mal. Y porque Adeyemi estuvo poco acertado. Porque Adeyemi cada vez que recibe la pelota es un jugador que a mí por lo menos me desquicia, la verdad. Pero si Adeyemi llega a tener un partido más o menos acertado, dicho de otra manera, si lo de Duranville no hubiesen sido 20 minutos, sino 60, a lo mejor a Koundé es un 0 ayer. Pero para mí es una de esas notas claramente negativas Koundé. Es que yo no sé cuántos fueras de juego rompió ayer Koundé. Porque hemos criticado mucho a Araujo de que se adapta menos al contexto Barça, que Íñigo tirando el fuera de juego es un jugador imprescindible. Pero seamos sinceros, el problema ayer del fuera de juego del Barça, más o menos, no fue Araujo, fue Koundé. Esa es la realidad. Entonces, es que no sé qué nota ponerle, pero no sé, un 2,5, algo así. No sé. Es que yo creo que sí, o sea... Es que sé que eso a lo mejor es muy bajo, pero le voy a dejar un 2,5, sinceramente. Ahora bien, ahora es el turno de Araujo. Y dice Sergio, totalmente de acuerdo, Koundé ayer juega incluso peor que Araujo. Yo creo, Sergio, que Koundé juega peor que Araujo ayer, pero Araujo te condiciona más el partido para mal, sinceramente. De hecho, voy a decir más. Ya sabéis que yo no soy de dar 0, ni 10. A mí dar un 0 o un 10 me cuesta mucho. Pero dentro de eso lo de Araujo ayer es un 1. O sea, yo no creo que se pueda hacer mucho peor partido de lo que Araujo hizo ayer. Sinceramente. Sinceramente, o sea... Creo que Koundé en el cómputo general estuvo peor, pero es que Araujo aparece en cada foto ayer. En cada foto. Que sinceramente, es que regala una ocasión clara. El tercer gol del Dortmund es culpa suya. Es que, claro, no sé. Le tengo que poner un 1, sinceramente, Es que me parece el jugador de los menos salvables de ayer. Pau Cubarsí. Yo he ido comentando durante el análisis que para mí es uno de los que ayer se salva. No sé si los que visteis el partido estáis de acuerdo conmigo. Para mí Pau Cubarsí claramente ayer es un aprobado. No le estoy diciendo que le vaya a poner un 7 o un 8. Es que probablemente no haya ningún notable en el Barça, sinceramente. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que Pau Cubarsí tiene que ser un aprobado casi seguro. Insisto, para mí es de los que se salva en el día de ayer. Ahora bien, ¿con qué nota, no? Es la pregunta. ¿Qué nota le ponemos a Pau Cubarsí? ¿Se le puede poner un bien a Pau Cubarsí encajando 3 goles en el día de ayer? No lo sé. No lo sé. Supongo que sí, ¿no? Dice Raulín que sí, que se le puede poner un bien. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿ayer Pau Cubarsí estuvo bien? ¿Decís que sí o que no? Para mí tanto él como Gerard deben aprobar. Yo creo que Pau Cubarsí es un 6, va. Lo puedo comprar, es que seguramente fue de lo más salvable. Y luego, Gerard Martín, yo estoy de acuerdo con Raulín, sinceramente. Gerard Martín, de hecho, para mí, podría ser de lo más salvable, incluso el que más. El problema de Gerard Martín es precisamente el tercer gol, donde precisamente también se equivoca Araujo. Araujo tiene para mí el error grave. Ahora bien, Gerard Martín lo superan con una facilidad asombrosa en ese gol. Ese gol creo que tiene que bajar nota. Ahora bien, estoy de acuerdo con no suspenderlo y ponerle un 5, por ejemplo. La verdad. O sea, fue el mejor central del Barcelona, Cubarsí. Bueno, es que el mejor central del Barcelona, Raulín... Ayer eras tú el compañero de Araujo y tú eras el mejor central del Barcelona también. O sea que en ese sentido tampoco dice tanto. Gerard Martín, yo tengo claro el aprobado. Es un 5 poco, sí, no. Pablacu, Sergio, Raulín, los que visteis el partido. No sé qué opináis. Es que el tercer gol creo que le tiene que bajar nota a Gerard Martín, sí o sí. La verdad. Pero a mí no me sale suspenderlo tampoco a Gerard Martín. Creo que cumplió más o menos. Me empezó dejando dudas al principio en salida de balón, pero la verdad es que luego no fue un problema en salida ni mucho menos, incluso casi fue más problema Koundé que él,
sinceramente. Venga, le podemos dejar un 5. Nota, a ver, es un 4, pero siendo él es un 5. A ver, yo siempre digo que para mí la nota tiene que ser no por lo que te esperas de él, sino sino valorando a todos por igual. En el sentido de que tú cuando haces un examen, al listo de la clase o al tonto, el examen que le pones es el mismo. No le pones a uno un examen distinto, por ser más o por ser menos. En base a eso, para mí todos parten de la misma situación. Pero es verdad que a mí no me sale suspenderlo, a Gerard Martín. Es que creo que aunque falle en el tercer gol, también tiene demasiados aciertos. Así que yo no le puedo suspender, le voy a dejar el 5. Gente, Frenkie de Jong, para mí seguramente la nota más complicada en el partido de ayer. La más complicada sin duda es Frenkie de Jong, porque la gran realidad es que Frenkie de Jong fue desbordado por momentos, pero luego con balón es que fue el único que te dio criterio, sinceramente. Entonces, claro, ¿qué hacemos a ver con Frenkie? Le podemos calzar un bien a Frenkie de Jong igual que a Pau Cubarsí. La verdad. Posiblemente, 6,5 o 7, dice Raulín. A mí un 7 me parece demasiado. Es que yo no veo a nadie del Barça llegando a un notable en el día de ayer, la verdad. Yo no veo a nadie del Barça llegando al notable en el día de ayer. No puedo poner un 7. Dice Sergio Hoyos, para mí es un 4 o 5. Defensivamente estuvo horrible y mejor en la segunda parte. Estoy de acuerdo en que defensivamente no estuvo bien. Pero es que estuvo muy... Pero es que yo creo que Frenkie estuvo mal por el contexto del Barça. No porque Frenkie defendiese mal. Es que el equipo estaba partido. Es el que Frenkie sea el que tenga que echarle broncas a Fermín, a Lamine y a Rafinha por no bajar. Me parece también increíble, la verdad. Pero bueno. Va, le voy a bajar... Le voy a bajar al 5,5. Le voy a bajar al 5,5 porque creo que Cubarsí fue más importante. Realmente. Creo que en el tramo de la verdad fue más importante Cubarsí que Frenkie. Y Frenkie, sea por contexto o no, pues sin más. Dice Sergio, no, pero si De Jong no presiona al poseedor de balón y no gana un duelo, así después estaban los defensores. Lo de no ganar un duelo, Sergio, te lo compro. Lo de no presionar al poseedor de balón no te lo compro, porque ayer Frenkie de Jong, bueno, de hecho este año está siendo el pivote. De hecho, si miramos cómo estaba actuando Casado o cómo actúa Eric García en los partidos habitualmente donde el Barça se expone, el mediocentro del Barça está muy cerquita de los centrales para hacer la ayuda casi siempre, para coger la segunda jugada. No creo que Frenkie de Jong sea el jugador que tenga que ser el que salta al poseedor de balón prácticamente nunca. Y menos ayer, donde el Dortmund no tiene media punta. Ayer, Pascal Gross y Nmecha, para mí, tienen que ser de Fermín y de Gavi. Y Frenkie de Jong, el que libra para ayudar al jugador que caiga por dentro, o al jugador que ayude a los centrales. Y no creo, Sergio, sinceramente, que fuese su marca casi siempre. En eso no estoy de acuerdo. Otra cosa es que Pascal Gross adelantase mucho su posición y que si buscáis el mapa de calor de Pascal Gross en el partido, ocupó mucho campo y a veces zonas de Frenkie. Eso sí que estoy de acuerdo. Pero Pascal Gross habitualmente no es el lanzador tampoco del Dortmund. Yo no creo que fuese su marca casi siempre, o a mí al menos viendo el partido no me dio esa sensación. Me dio la sensación de que cuando ya Pascal Gross o los que caían en esa zona, digamos, pasaban por su lado, fue muy superado Frenkie de Jong ayer. Pero no me dio la sensación, sinceramente, de que él se desprotegiese, se desocupase, mejor dicho, del lanzador del Dortmund en esos pases filtrados, buscando a los carrileros, o a Adeyemi o Maximilian Bayer. Así que, sinceramente, yo no creo que sea tanto eso. Sí que le puedo bajar al 5,5, porque no me suele ponerle un bien cuando creo que tuvo errores y más que Cubarsí. Lo dejo ahí. Gavi, yo la de Gavi la tengo más o menos bastante clara. Para mí es un 4, se hartó de correr, corrió horrible, ¿vale? Porque una cosa es correr y otra cosa es correr bien, que es una cosa que yo digo muy de Coque, que Coque es el típico jugador que se corre 12 kilómetros por partido y la mitad son inútiles de los que corre simplemente porque corre como pollo sin cabeza y a nivel posicional es un jugador terrible. Pues ayer Gavi la sensación que me dio fue esa. Se hinchó a correr y se hinchó a correr
prácticamente para nada. Nadie va a dudar de Gavi y de su implicación. Cuando he dicho antes que hay jugadores del Barça que ayer no salieron al partido, y hablo de Koundé, hablo de Fermín, hablo de Lamine, hablo de Rafinha, no meto a Gavi en esa ecuación. Yo creo que Gavi y Frenkie no fue un problema de actitud en el día de ayer. Fue un problema de que el Barça estaba desdibujado. Gavi se hinchó a correr y no recuperó medio balón, básicamente. Gavi para mí es un 4 ayer, básicamente de manual. Y si a Gavi le pongo un 3, Fermín, honestamente, es que creo que lo tengo que poner en menos. Mi duda es, para vosotros, ¿cuánto sube la nota de Fermín por participar en el gol del Barça? Porque realmente, es Fermín el jugador que pone el centro y el que hace que Bensebaini se meta el gol en propia portería. También es verdad que el centro no iba a ningún jugador del Barça realmente. No es que el centro de Fermín fuese bueno, pero sí la ocupación de los espacios que hace que el balón le llegue a él. Eso sí que es verdad. ¿Le sube mucho la nota a Fermín por participar en ese gol? No lo sé. Es el jugador de campo del Barça que mejor nota tiene en el partido de ayer. La verdad, me parece de coña. A lo mejor por eso le puedo poner la misma que Gavi. Decía por aquí Raulín, 4,5 por provocar el gol del Barça. Venga, le voy a poner un 4. Le voy a poner un 4. Dice Pablacu, perdona, ¿cómo que corre como pollo sin cabeza? Ese es Barrios o Galán. No, Galán también, no lo dudes, Pablacu. Pero Coque, yo te haría ver. Bueno, tú ves el partido del Atlético siempre. Yo te haría ver el próximo partido que Coque sea titular, que veas a Coque. Esto hablo cuando el Atlético está desdibujado, no hablo de que sea Coque siempre. Digo que cuando el Atlético sufre, en muchos contextos, sobre todo de Europa, ves a Coque correr y dices, no se está enterando de absolutamente nada de lo que tiene que hacer. Pues eso fue Gavi ayer, básicamente. Si tú te fijas a Coque durante 10 minutos seguidos, sin perder la vista, dices, posicionalmente, es uno de los peores jugadores que he visto en mucho tiempo. De la máxima élite me refiero. Siendo Coque un centrocampista top. Ya me entendéis, No estoy comparando a Coque con un centrocampista del Elche, ni del Valladolid, ni del Cádiz. Estoy comparando de la máxima élite, total y absoluta. Coque es un jugador posicionalmente que a mí nunca me ha gustado, la verdad. Pero esa es mi opinión, Fermín un 4, ¿vale? Fermín un 4. Más los extremos del Barça ayer. Dentro de que ambos tengan que tener un suspenso absolutamente catedralicio, ¿vale? ¿Es Lamine Yamal? Vale, es que voy a hacer una pregunta que realmente tiene respuesta. Y decir, ¿es el peor partido de Lamine Yamal el de ayer? Pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, tampoco tiene mucho más debate esto. O sea, para mí, Lamine Yamal ayer es el jugador del FC Barcelona que más pensó que la eliminatoria estaba resuelta y que a menos le apeteció ayer ser futbolista. El partido de Lamine Yamal ayer, si no se llama Lamine Yamal, está cambiado en el minuto 45, por no decir que lo cambian antes. Pero Lamine Yamal, si se hubiese llamado, me lo invento, Ferran Torres, en el descanso está en el banquillo. Y con una bronca de su técnico, pero de 3 pares de narices. El partido de Lamine Yamal ayer, que se la sudó todas sus partes íntimas jugar, no me puede hacer ponerle otra cosa que no sea un 1. Está al nivel de Araujo, teniendo en cuenta que Araujo simplemente es que el partido defensivamente es tétrico. Pero Lamine Yamal ayer, cada decisión que tomó fue peor que la anterior. Cometió pérdidas que provocaron transiciones del equipo rival todo el rato. En la primera parte es muy difícil jugar peor de lo que jugó Lamine ayer. ¿Eso implica que Rafinha estuviese mejor? Implica que Rafinha estuvo menos mal. Menos mal, también te digo que para ser Rafinha, madre mía, telita tú. Le pongo un 2 a Rafinha. La nota de los extremos yo la tengo realmente clara. Y es eso, para mí un 1 y un 2. Para Lamine y para Rafinha. Y para mí es que en esta nota es que no hay debate. O sea, no sé qué tenéis que decirme para convencerme de lo contrario, pero es que fueron dos de los grandes causantes que el Barça ayer desconectase del partido. Lamine y Rafinha. Los jugadores de los que mejor venimos hablando de esta temporada junto a Pedri. Sí. Pero ayer
Vamos, hay que meterles un palo y de los importantes, además. Y ya para finalizar, la nota de Robert Lewandowski. Yo también la tengo más o menos clara. Y yo creo que por esto que voy a poner, quizá me matéis, quizá estéis en desacuerdo. De hecho, creo que vais a estar en desacuerdo. Pero para mí, Lewandowski ayer es un 6. Para mí, Lewandowski ayer es el mejor jugador del FC Barcelona junto a Pau Cubarsí. Dentro de que el Barça no tenga ni media ocasión, porque no la tuvo, Lewandowski deja 2 veces solo a Rafinha para una ocasión que en un día normal Rafinha y Lamine te la resuelven. Es el jugador que sí que estuvo peleando con los centrales durante el partido para intentar poner a sus jugadores de cara. Es uno de los jugadores que ayer sí que estaba implicado en el partido. El tema es que Lewandowski, en lo que mejor sabe hacer, que es al final enchufar goles, el partido de ayer no le dejó ni una sola ocasión para poder hacerlo. Pero todo lo que es fútbol fuera del área, a Lewandowski ayer yo creo que no se le puede pedir más. Y creo que mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, porque la mayoría de la gente va a poner a los 3 atacantes del Barça en el mismo saco. Porque al final no produjeron nada ofensivamente. Pero creo que tú a Lewandowski no le puedes decir que él por su propio fútbol te genere una ocasión, porque no es eso. Pero ayer es el jugador que tuviste a hablar de Mar Anton con Lewandowski ayer, y Anton sufrió por momentos contra Lewandowski fuera del área. ¿Qué pasa? Que a Lewandowski ayer no le acompañaba ni Cristo, básicamente. Lewandowski no solo se salva, sino que para mí, junto con Cubarsí, son los dos que ayer digo, ¿estuvieron bien? Pues para mí ayer Lewandowski y Cubarsí estuvieron bien. Insisto, sé que esta nota, la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo, pero es para ponerse el partido de Lewandowski. Y si lo miráis, decís, oye, sus movimientos están siendo buenos, sus ayudas están siendo buenas, está habilitando bien a Lamine y a Rafinha, que al final es lo que también sabe hacer realmente bien. Eso ya Lewandowski lo hizo, y sin embargo, lo que le acompañó no estuvo a la altura. Y sobre todo, no quisieron estar. Lewandowski ayer sí quiso estar. Para mí lo de Lewandowski ayer es un 6. Sé que es polémico, pero para mí es un 6. Los cambios. ¿Cuántos de los cambios del Barça ayer son evaluables? Realmente. Porque hay días que no hemos evaluado los cambios porque no tuvieron impacto en el partido. El tema es que yo creo que, por ejemplo, el de Pedri hay que evaluarlo sí o sí, porque impacto sí tiene. El Barça donde recupera un pelín la estabilidad, creo que en parte gracias a Pedri. No creo que el partido cambiase muchísimo, pero creo que lo de Pedri es un 6. Creo que algún tramo decente que tuvo el Barça ayer de la segunda parte fue gracias a Pedri. Así que creo que Pedri sí que tiene impacto con su entrada y le pongo un 6. Por aquí Raulín decía, a mí me cuesta mucho aprobar alguno de los dos de arriba, es que el gol fue en propia puerta. Y me faltó que entrase algo más en juego. Ya, pero Raulín, el tema es cómo entra Lewandowski en juego si el Barça no tiene la pelota, punto número 1. Y punto número 2. Claro, ¿cómo puede Lewandowski generar algo si es un jugador que tiene ayer a 3 centrales enfrente? No sé si me explico. O sea, es verdad que el esquema era asimétrico porque Sule hizo a veces de lateral derecho y el Benson lateral izquierdo y cerrar con 4. Sí que es verdad que lo del Dortmund ayer fue un esquema asimétrico de Niko Kovac, pero igualmente de facto tenía 3 centrales enfrente. Yo creo que a Lewandowski ayer no le puedes pedir hacer más. Sinceramente. Por eso yo a Lewandowski le tengo que aprobar. Porque es que lo que pudo hacer lo hizo bien. No le puedo poner una grandísima nota, ¿vale? Pero es que lo que pudo hacer lo hizo bien. Por eso para mí Lewandowski estuvo bien. Mi respuesta es sí. Al igual que Cubarsí. Que les podía poner medio punto menos a los dos. A Frenkie un 5 y me quedaba tan ancho, ¿eh? O sea, esto podía pasar y que ninguno llegase al bien. Pues también es verdad, porque el Barça estuvo horrible. Pero bueno. Para mí Pedri un 6. A partir de ahí, Eric García, Ferran Torres y Dani Olmo.
¿se les valora o no? Yo creo que Dani Olmo... ¿Cuánto juega Dani Olmo ayer? Entra en el 80 y pico Dani Olmo, la verdad. O sea, yo creo que... Dani Olmo yo os diría que casi que no. Supongo. Eric García y Ferran para vosotros tuvieron algo de impacto en el partido. Porque... Eric creo que entra por Fermín, si no me equivoco, ¿no? En ese momento podías pensar que el Barça iba a estar como mejor defensivamente por tener a Eric García. La verdad es que no estuvieron mejor con Eric García en el campo. A lo mejor es un sin calificar también. Sí, no. Pedri sí, Sergio. A Pedri le he puesto un 6 porque Pedri sí que tuvo impacto. O sea, Pedri sí que para mí tiene momentos de que el Barça tiene sus mejores tramos gracias a Pedri. O digamos que el Barça deja de sufrir gracias a Pedri. Por eso a Pedri sí le he evaluado con un 6. Mi duda es Eric García y Ferran. No sé si Eric García y Ferran se les puede evaluar, sinceramente. Yo no me da como para eso, pero a lo mejor les pongo un 5. O no. Es que a lo mejor no. Nada, lo voy a dejar sin calificar. Es que ponerle un 5 parece como que han jugado mejor que el resto y no estuvieron mejor que el resto. Simplemente no tuvieron impacto. Así que lo dejo sin calificar, gente. Le pongo un 6 a Pedri y Eric García, Ferran y Dani Olmo sin calificar. Ahí está. Así que esas son mis notas del Barça para el día de ayer. Evidentemente las notas son sangrantes. Los aprobados son Cubarsí, Lewandowski, Frenkie, Gerard Martín y Pedri cuando entra. De 12 jugadores, 5 aprobados, o sea, 7 suspensos. Y encima Araujo, Lamine con un 1, Rafinha un 2, Koundé 2,5. O sea, literalmente son la nota más baja que hemos puesto aquí durante toda la temporada. Pero es que claro, es que el partido de ayer es para olvidar, básicamente. O sea, hay muy poquito que rescatar, sinceramente. Pero ahí lo dejo. Y dice Sergio, y ha sido bueno en mi opinión. Pues si he puesto esta nota y he sido bueno, imaginaos si fuese malo, ¿no? Lo que podría poner. Pero vaya, que las notas son sangrantes y eso habla de cómo fue el partido del Fútbol Club Barcelona, entendiendo que, insisto, que para mí fue más no sé si un accidente, pero sí fue más un día de desconexión por salir relajado y verse ya clasificado, que el hecho de que el Barça esté muy mal. Yo no creo que el Barça esté muy mal. Yo creo que este partido no lo va a volver a repetir en toda la temporada. De hecho, es un partido de que dentro de lo que cabe te puede servir de aprendizaje, porque ya sabes que si te relajas aquí en Champions te puede echar el primero que pase, básicamente, no tiene más. Y sobre todo un partido para decir, oye, esto no lo podemos hacer más, porque por momentos el Barça ayer sufrió. No digo que los jugadores se viesen fuera en ningún momento, pero sí que hubo momentos de decir, oye, la zozobra en la que estamos entrando es claramente peligrosa. Así que, más que un partido para decir qué mal está el Barça, porque yo no creo que el Barça esté mal, sí que es un partido para decir, oye, relajaciones las justas, y si queremos ganar la Champions, por supuesto, el Barça tiene que hacer la mejor eliminatoria contra el Inter o contra el Bayern. Yo creo que Inter posible.